Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos ya en el segmento de entrevista, miércoles 6 de septiembre. Como lo he anticipado, ya está conmigo César Ríos, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño de Migrantes, INSAMI. Y con César vamos a hablar del análisis de las políticas migratorias en Estados Unidos en este momento, en particular de la cancelación del programa DACA y las implicaciones para nuestro país. César, bienvenido. Qué gusto volver a encontrarnos. Gracias, Carlos. Mucho gusto y qué bueno que habíamos empezado a conversar sobre el tema, ¿no? Justamente estábamos hablando de eso antes de entrar al aire. Continuidad, o sea que muy bien, ¿no? Le vamos dando seguimiento a los acontecimientos. Ese es un punto muy importante, llevarle la secuencia a las políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos que afectan no solamente a salvadoreños, estamos hablando de centroamericanos y mexicanos, particularmente con el programa DACA, conocido como el programa de acción diferida, que ha sido cancelado y desde el 5 de septiembre ya no se recibieron aplicaciones. Me gustaría tener su primer análisis, César. ¿Cuál es el análisis que usted tiene de esta cancelación del programa DACA? Muy bien. Nos acabamos de ver para analizar la cancelación del CAN, ¿no? Así es. Y ahora la cancelación del DACA. Ojalá no nos veamos pronto a la cancelación del TPS, porque no... Entonces, sería el peor escenario. Sí. Bueno, esto que estamos viendo es parte de las características de la nueva realidad migratoria. Ya, yo creo que los que más se han sorprendido son los que no creían en las promesas de campaña del presidente Donald Trump, pero se está cumpliendo al pie de la letra todas sus promesas. El problema es que no haber estado preparado ante estas realidades. Se está demandando en este momento asistencia legal para toda esta población, de que ya les dijeron los que llegan a un fin, los que tienen un trámite. Ahora, me gustaría que hablemos un poco sobre la retórica o los discursos alrededor de esto. Es conocido quien hizo de manera oficial, aunque la Casa Blanca ya ha hecho sus comunicados y las distintas departamentos o secretarías de Estado lo han hecho, pero quien lo oficializó o quien lo hizo de comunicación oficial fue Jeff Sessions, el fiscal general de los Estados Unidos, y cuando él hablaba de esto hacía énfasis a ciertos términos. Miraba la lectura de este tratamiento a esta población conocidos como Dreamers como un problema o que también ellos han afectado empleos de ciudadanos estadounidenses y continúa una retórica cada vez más agresiva de un perfil de ciudadanos que entraron muy niños a los Estados Unidos, ahora son jóvenes que se dedican a actividades comerciales, académicas, empresariales en los Estados Unidos, pero esta retórica cada vez va tomando más fuerza en los discursos de los titulares del gobierno de los Estados Unidos, César. Sí, mira, interesante porque hay una variable entre el discurso del fiscal y el discurso que ha estado manteniendo el presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump mantiene el paralelo el tema de seguridad nacional y amenaza nacional en cuanto a la migración. Ahora el fiscal dice, le están quitando las oportunidades laborales a estadounidenses que deberían estar ocupados ahí. Ya, entonces aquí ya estamos avanzando en el escenario migratorio de la nueva política migratoria de Estados Unidos. El tema es que, y él tiene su visión de analizar el problema, se fundamenta, creo yo, principalmente porque esta población del DACA tiene características muy particulares, ¿no? Sí. Son profesionales. Viste que ayer mencionaba todo la gente de Facebook y de Microsoft, sí, que el gran personal de los que componen su equipo técnico son Dreamer. ¿Ya? Y hay pronunciamientos ya de movimientos de empresa privada estadounidense que tienen contratados a altos funcionarios, también Dreamer. O sea, estamos hablando de otro tipo de población migrante y que sobre todo es una población respetuosa de las leyes de Estados Unidos, pagadoras de impuestos, ¿ya? Más responsable quizás que la misma población norteamericana. Países afectados por este tipo de cancelación de programa y que de manera progresiva se va a ir cerrando, porque se menciona también en los comunicados que han hecho las instituciones del gobierno de los Estados Unidos que las personas que estaban amparadas hasta 2018 pueden tener una consideración, pero eso no va a pasar más de 2 años. Digamos, un programa que poco a poco se va a ir, se ha cancelado las solicitudes, pero las personas beneficiarias poco a poco van a salir de este estatus o de esta protección que había hecho el gobierno del expresidente Barack Obama. Ahora, hablemos un poco de afectaciones. Los 3 principales países que se ven afectados son México, El Salvador, Guatemala y Honduras. Y si podemos hablar un poco del caso salvadoreño, César, ¿cuántos jóvenes salvadoreños se verían afectados por la cancelación de este programa y no continuar su renovación? Mira, de una manera directa se están hablando de cifras de 30,000
salvadoreños que están amparados, el cuales se podrían ver afectados de manera directa, pero atrás de ellos hay núcleos familiares, hay dependencias, estos muchachos también envían remesas familiares al país. ¿Ya? Y un cambio de este tipo creo que tiene que sentirse un impacto económico también en nuestra región. Ahora, hay otro aspecto interesante, César, en esta discusión, lo decíamos antes de entrar al aire, se suele ver el tema migratorio a veces por los medios de comunicación de diferentes lugares como blancos y negros, se suele ver demócratas a favor o republicanos en contra, pero creo que es importante, César, para que nuestros amigos y amigas lo tengan presente, también hay discusiones en el entorno del Congreso de los Estados Unidos. Esto ha sido una acción que viene del órgano ejecutivo, pero regresa, o en este caso lleva el análisis a las dinámicas políticas del Congreso de los Estados Unidos, del Senado y el Congreso de Representantes, o de la Cámara de Representantes. ¿Cómo podemos ver esta lectura de que también hay propuestas de representantes o de congresistas republicanos, o en algunos casos de republicanos y demócratas, para ofrecer una salida a estas personas, a estos dreamers, a estos jóvenes latinoamericanos y de otros lugares que se han visto favorecidos por esta propuesta que fue, o este programa que ha sido cancelado ya? Mira, este ajedrez político que se está dando dentro del Congreso es una de las cosas que quizás nos pueda dar más aliciente de lo que pueda venir. Hay que confiar mucho en la sensatez de sectores republicanos que se han estado pronunciando públicamente ayer y hoy en contra de esta medida. Yo creo personalmente que ellos se van a dedicar a identificar otras salidas y no al corte radical y a la deportación masiva de esta población. Creo que son inteligentes con esta mentalidad empresarial que tiene el presidente Donald Trump. Creo que tiene que valorar de que estas personas dentro de su lista oficial no son los que persigue ni los deportables, ya son las personas más responsables. Por lo tanto, hay que esperar, hay que confiar mucho en estos criterios republicanos que podrían llegar a acuerdos interesantes. Uno de los que se mencionan es la DREAM Act, que esta no ha estado o pasó por un proceso de discusión y de deliberación en el Congreso de Representantes, pero en el Senado estadounidense fue bloqueado, pero era una de las propuestas que tenía una particularidad, que tenía respaldo de ambos partidos, de congresistas de ambos partidos, pero que en el Senado fue una instancia en donde se vetó o se bloqueó esto. También, ¿cómo puede incentivar a propuestas que ya estaban en el Congreso de los Estados Unidos, pueden tomar fuerza y que obligue a algo que trató de hacer el gobierno anterior, la gestión anterior, buscar una reforma integral en el campo de migraciones? ¿Qué tan importante es la figura del Congreso y de los senadores en esta dinámica, Río? César. Mira, recuerda que viene un periodo electoral en Estados Unidos y necesita hacer movimiento, porque hasta hoy, si todo va en contra de una población que es significativa en el voto, entonces yo creo que los estrategas políticas podrían estar viendo de que a lo mejor para ese momento, estamos hablando de marzo y de octubre del otro año, que son fechas críticas, podríamos estar viendo otros escenarios. Lo que se juega en política partidaria es una cosa, y lo que puedan estar en la realidad planteándose pueden ser otras, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que hay una teoría por ahí que dicen, ayer estaba escuchando algo, que lo que el presidente Donald Trump está haciendo, está provocando en este momento, con esta amenaza del DACA y TPS, es crear una significativa moneda de cambio, ¿ya? Que podría ser usada en otro momento y en otros escenarios. Te estoy hablando de tres cosas elementales. Una, deportaciones masivas. Dos, control de la ruta migratoria. Y tres, la militarización de la región del Triángulo Norte, el cual requiere de los apoyos concretos de los países, ¿ya? Entonces, y si tenemos una amenaza de deportación de la población que más productiva en Estados Unidos, DACA y TPS, a cambio de los otros sectores, creo que son cosas que se podrían venir jugando. Digamos que ese es un punto interesante. En la segunda parte lo vamos a ampliar un poco más, pero no quiero desaprovechar este momento de esta lectura que puede generar un intercambio para los gobiernos y las cancillerías centroamericanas de, bueno, vamos a buscar una prórroga y en paralelo está el TPS, porque es otra discusión también, o es otro punto en este tema, César, es el TPS, las propuestas de acción respecto a los Dreamers y demás. Esto
puede significarle a los gobiernos centroamericanos ceder o por lo menos adaptarse a ciertas propuestas de políticas en el campo de la seguridad. Aparece el tema de las pandillas, aparece el tema de la lucha contra el narcotráfico, aparece el tema hasta de anticorrupción y políticas. ¿Cómo podemos conjugar estos elementos? Porque podríamos creer que solo en el campo migratorio se toman decisiones solamente en función de lo migratorio, pero usted ha puesto esta carta sobre la mesa y que me parece interesante para que los amigos conozcan de que no solamente implica una decisión migratoria, también hablamos de campos de seguridad, hablamos de campos de tema de anticorrupción y hablamos de políticas, en algunos casos de asistencia y de cooperación financiera que recibe el Triángulo Norte en Centroamérica. Claro, principalmente el control de flujos migratorios. La última vez que nos vimos compartíamos datos de que Estados Unidos estaba celebrando con Centroamérica la reducción del número de personas pasando las fronteras y le daba las gracias a los países. Creo que si los países siguen esa misma lección, Estados Unidos va a estar muy agradecido, ya que tocan la puerta de sus fronteras. Esto es significativo porque a nivel de autonomía, a nivel de identificación de otras salidas, creo que estamos demostrando un déficit en entender lo que está pasando en esta movilidad humana del país. En la segunda parte vamos a ampliar un poco su postura sobre el gobierno salvadoreño y la Cancillería salvadoreña, que ya ha brindado un posicionamiento ante la cancelación del programa DACA, pero antes me gustaría, César, que ampliemos un poco más la discusión de lo que también se da en Estados Unidos. ¿Esta cancelación del DACA activa o mueve expresiones dentro de la sociedad norteamericana que generan conflictos? Uno, por ejemplo, tenemos gobernadores como en Idaho o en Texas que estaban a favor de la expulsión de personas o de jóvenes migrantes, pero también tenemos expresiones empresariales como mencionábamos, Facebook, Apple, entre otras, que están en contra de este tipo de cancelación de programas. ¿Cómo también se puede leer esto en los Estados Unidos y las expresiones organizadas de ciudadanos, expresiones de sociedad civil en los Estados Unidos que están en búsqueda de una reforma integral y que el programa DACA no puede hacer, bueno, en este caso ya ha sido cancelado, pero medidas alternas para apoyar a los jóvenes, a muchos? Estamos hablando en promedio y los datos lo muestran, un promedio en este momento de los jóvenes afectados andan entre los 25 y los 26 años, correcto, fuerza productiva para los Estados Unidos. No, y has mencionado los sectores principales. Yo creo que en estos días lo que podemos estar experimentando, observando, son expresiones de intereses empresariales, porque se van a ver afectados. Imagina una unidad empresarial que le quiten 10 empleados de los más calificados, tiene que sentir a nivel fiscal la cantidad de impuestos que se le puede reducir a una cancelación de estos trabajadores también es grande. Y lo otro tema es, creemos que Estados Unidos, de llegar a cumplir estas amenazas, tendría que ser no imposible, pero difícil, que inicie una deportación masiva de aproximadamente 1 millón de personas, 800,000 del DACA y los otros del TPS. Creo que cada persona deportada es un costo significativo que Estados Unidos tendría que pensarlo muy bien si está pensando de deportaciones masivas. También aparecía un tema del riesgo implícito de la cancelación del programa DACA, es todas las personas que fueron favorecidas, aprobaciones o renovaciones del DACA habían dado sus datos y estos eran manejados en una base de datos. Y el peligro era que estos datos fueran de acceso al Departamento de Seguridad y eso podría dar la pauta para buscar personas específicamente y ser motivos de deportación. Esa era una de las preocupaciones que también aparecía de sectores de organización de sociedad civil en los Estados Unidos. También cómo poner este elemento en el análisis. Y el TPS también, en la misma situación. Si ellos quieren irlos a sacar de sus casas, de sus trabajos, ya saben dónde están, ya saben con quiénes viven, dónde trabajan y toda su condición social. Por eso digo yo, hay dos escenarios, ¿no? El escenario de la amenaza y el escenario real de que pueda haber deportaciones masivas. Nosotros confiamos de que hay algunas medidas administrativas opcionales que los que tienen un récord limpio podrían optar hacia él. Puede ser que esto dé un paso a regularizar su situación, a buscar una residencia permanente allá y que la pueden demostrar por la generación de ingresos, por el pago de impuestos, por el respeto de leyes y por su limpieza en todo su récord. Creo que eso puede ser una opción y que por ahí podría ir alguna discusión del Congreso
tomando en cuenta que ya no estamos hablando republicanos y demócratas, como tú decías, ya hay un grupo republicano que está en contra de este tipo de amenazas como TPS y DACA. Aparece en el tema del DACA, César, otro aspecto. Hablamos no solo del manejo de esa información de toda la gente amparada o favorecida con este programa, es que también se mencionaba que el perfil, y usted lo dijo en su primera intervención, el perfil de jóvenes que han sido favorecidos con este programa, en principio no aspira a la deportación, o digamos, no son prioritarios para la deportación, en principio, pero siempre está el riesgo de que personas amparadas al TPS y al DACA también puedan convertirse en los primeros grupos o poblaciones aspirantes a la deportación en los Estados Unidos, y tenemos acciones como más administrativas y acciones más de fuerza de las expresiones del Departamento de Seguridad en los Estados Unidos. Correcto. Bueno, después vamos a ver el escenario, el escenario negativo del asunto, digo, que podremos imaginarnos que empecemos a recibir ya deportados sobre DACA y TPS y a ver el entorno nacional que tenemos, qué nos ofrece y cómo han sido las primeras experiencias de atención a los deportados que tenemos. Perfecto, César. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría tener su posicionamiento sobre la Cancillería salvadoreña y también la acción que pueden tener los gobiernos del Triángulo Norte, que se verían de los afectados ante esta decisión, y su relación de política exterior con el gobierno de los Estados Unidos y México, que también es uno de los países que se ven afectados por esta medida. Permítanos una pausa. Volvemos en instantes. Continuamos en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX, miércoles 6 de septiembre. Me acompaña César Ríos, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño de Migrante, INSAMI, y con César hacemos un análisis de las políticas migratorias en Estados Unidos, particularmente la cancelación del programa DACA, también TPS, del cual vamos a hablar más adelante, y las implicaciones que esto tiene para el país. Ahora, César, me gustaría tener su posicionamiento al respecto. La Cancillería salvadoreña ha brindado un comunicado y leo una parte de esto textual. Menciona lo siguiente: por ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país se impulsará una intensa gestión por medio de reuniones con congresistas norteamericanos para así contribuir en la creación de una legislación que al finalizar el DACA solvente la situación de estos jóvenes que no solo han crecido en los Estados Unidos y se han integrado satisfactoriamente a su sociedad, también aportan riqueza cultural en ese país. La pregunta aquí es: ¿cómo ve usted la capacidad diplomática de la Cancillería salvadoreña para impulsar gestiones ante los congresistas norteamericanos, como mencionan en su comunicado? Mira, está bien, ¿no? Pero hay otro escenario. Tenemos una población significativa de salvadoreños en Estados Unidos que ya son ciudadanos y ya tienen muchos años de estar participando en todos los acontecimientos políticos. Han participado en elecciones, tienen a un gobernador en la esquina, tienen a un congresista, pertenecen a un partido. Creo que no hay que descuidar la incidencia política que puedan tener nuestros mismos ciudadanos que están viviendo en Estados Unidos. Esto, uniéndose a la labor de Cancillería, se puede hacer un binomio muy importante. Esto ya pasó a escenarios, no sé hasta dónde puede ser los alcances que puede tener una gestión de Cancillería dentro del Congreso, pero ya, si lo pueden hacer, que lo hagan. El tema es que hay muchos intereses políticos alrededor, sí, y que esto hay que conjugarlo muy bien. Yo creo que el hecho de haber nombrado a lobistas allá les pueden estar aconsejando bien en el tema. Eso siempre me ha llamado la atención, si la Cancillería salvadoreña, si usted lo conoce o por experiencia con las comunidades de salvadoreños allá, acuden a empresas de cabildeo o a instancias de lobby para sondear este tipo de cosas, o lo hacen de manera oficial, de manera directa. ¿Se conoce un poco sobre esto en Estados Unidos? Bueno, recuerda que este año anunciaron que habían destinado un recurso para contratar a una empresa que les ayudara a toda la gestión política de eso. Esperaría que sí, porque eso es lo más normal que pueda haber. Y esa asesoría de gente que conoce ese escenario es bueno, ¿no? Es bueno, sin descuidar las relaciones con los salvadoreños organizados que hay allá. Que ese es otro punto que me gustaría que hablemos. Usted mencionó que puede ser un binomio importante la capacidad diplomática e institucional del gobierno salvadoreño, si lo pensamos en la lectura conjunta de Guatemala, de Honduras mismo, o del gobierno mexicano, pero pensando en el tema del binomio con las expresiones de organización social de salvadoreños, de ciudadanos norteamericanos de origen salvadoreño que se encuentran allá y que pueden movilizarse. ¿Hay encuentros, hay entendimientos para eso, o hay algún tipo de estrategia para trabajar en conjunto? Mira, se ha avanzado mucho.
cada día que va pasando hay una actitud de acercamiento y de mejorar esas relaciones. Pero eso no es, eso nos da una lectura, Carlos, muy especial, que creo que muy pronto tenemos que iniciar el diálogo sobre la revisión de las estructuras y de las instituciones, de la institucionalidad existente, no solo en El Salvador, sino que en el Triángulo Norte principalmente, que son la misma, esas estructuras existentes que están ahí para intervenir en el tema migratorio. Recordemos que aquí está a cargo del Viceministerio Salvadoreño en el Exterior y tiene programas, tiene el Consejo Nacional. Hay buenos instrumentos que se han creado en este momento, pero estas estructuras se crearon hace 25 años atrás. Hace 25 años, cuando se medía los impactos migratorios en función solamente de cuántas remesas llegaban al país, o estructuras que estaban hechas para solamente convertirse en países expulsores y no estaban hechas, no se constituyeron para estas dinámicas nuevas migratorias, de cuántos deportados, cuántas negociaciones tendríamos que hacer en Estados Unidos para proteger a nuestra población. Al final vemos una situación en que las dinámicas migratorias en este momento están superando las reacciones propias de estas estructuras existentes. Yo creo que eso, creo que muy pronto se tiene que iniciar un diálogo para revisar esto, porque amerita una revisión. ¿Usted considera, César, que los gobiernos, o me refiero a las cancillerías, las estructuras en sus consulados, en sus embajadas, particularmente los consulados en Estados Unidos, no han aprovechado esa experiencia, esa estructura, esa organización de salvadoreños en los Estados Unidos? ¿O ha sido todavía, no se ha visto con ese perfil de capacidad y de potencialidad que tienen estas organizaciones de salvadoreños en diversos estados de los Estados Unidos? Yo creo que han habido acciones, pero ha faltado más dinamismo para ello. Hace falta más dinamismo para la concertación de acuerdos, la generación de espacios de diálogo y la elaboración de planes conjuntos estratégicos. Yo te menciono, por ejemplo, estaba en conversación este día con una de las asociaciones más grandes en Los Ángeles, California, que es la Asociación El Rescate, que tiene 35 años de trabajar atendiendo no solo nacionalidades de El Salvador, sino que muchas, atendiendo en asesoría migratoria. Y me decían que su relación con el consulado no ha sido de lo mejor posible y que es posible que ahora, en este escenario de crítico, puede ser que se lleguen a acuerdos mejores para elaborar planes conjuntos. Dice usted que el acercamiento ha sido únicamente por intereses partidarios. ¿Por qué lo menciono? Estamos cerca de un proceso electoral el próximo año, luego vienen las presidenciales, algunas figuras de candidatura se han movido a los Estados Unidos y buscan pues respaldo. ¿Usted piensa que solamente se ha quedado limitado a lo partidario para beneficio de lo nacional? Es decir, me refiero al beneficio político en el país y no pensando que este es un punto clave, ¿no? Un aspecto clave de la política exterior y también de la política social de los salvadoreños. Sí, yo esperaría que no, porque si se estuviera con ese filtro de acción, estaríamos cometiendo un error muy grande. Así como el error, mira, este escenario que tenemos en este momento, yo creo que hay que ser muy claro, esto ya no es un problema de Cancillería de la República, esto no es un problema exterior del país, esto yo creo que ya tenemos que hacer conciencia de que lo que estamos viviendo, suspensión del DACA, el DAPA, deportaciones masivas, ya es un problema nacional donde hay líderes que tienen que opinar. A mí me extraña mucho porque ante esta situación, esto que pasó ayer, esta amenaza del TPS, sí, los alcaldes no se pronuncian. ¿Y a dónde van a llegar las personas que van a deportar? A sus cantones de origen, a sus comunidades de origen. Y son los alcaldes los que van a tener que enfrentar esta nueva realidad y se va a mover todos los planes de desarrollo comunitario que se tienen con una inyección de capital transnacional, sí, que son los portadores de ayer y hoy, hasta ahora, ni un alcalde se ha pronunciado ante esto,
que ellos son los que más impactados en Y el hace tema. poco fue el Congreso de Comures. Ya, no sé si el tema migratorio hubo ahí en la agenda, pero creo que nuestra dirigencia política necesita reaccionar y ponerse a la altura de los nuevos retos. Me gustaría continuar con esta línea, César. Usted ha mencionado que en esta situación, que es una problemática de país, una problemática de región, si lo podemos ver también de esta manera, debe existir posicionamientos más fuertes o más contundentes de diferentes actores. Usted ha mencionado a los alcaldes, a los gobiernos locales, pero ¿qué otras expresiones de actores sociales y políticos que son importantes en el país y que tienen una dinámica también con la población en los Estados Unidos deberían de pronunciarse y no lo han hecho? Ya, mira, hay sectores importantes en el tema que sí se han pronunciado, pero te estoy hablando de sociedad civil organizada, Sí. te estoy hablando de academia. La iglesia tiene mucho que decir en este tema. La iglesia, tú sabes que las características de la población deportada que vienen con un fuerte dolor de alma, el ser doblemente desarraigado, donde la iglesia puede jugar un papel muy importante y lo está jugando. El tema que yo identifico siempre es el tema de que puede jugar la academia en asesorar un nuevo modelo de planificación comunitaria, basado fundamentalmente en la inyección de capital transnacional que va a empezar a llegar por medio de los deportados. Y no se está tomando en cuenta. Yo creo que si no se toma en cuenta la población deportada con capacidades acumuladas, para transformar las dinámicas comunitarias, vamos a desperdiciar una de las oportunidades más grandes que puede tener El Salvador para redireccionar el desarrollo comunitario. ¿Qué piensa usted de la figura de los empresarios? Lo decíamos en el primer bloque, en Estados Unidos ha existido posicionamientos de empresas relevantes del mercado económico, de la dinámica económica de los Estados Unidos, pero en el caso de El Salvador, ¿qué piensa usted de la postura o de que no exista de manera muy formal una postura de sectores empresariales? Mira, como INSAMI, como Instituto Salvadoreño del Migrante, este año hemos tenido una experiencia muy buena, muy significativa y digna de resaltar. Hemos llegado a una alianza con la Cámara de la Construcción, con Casalco y con INSAFOR, el cual esta gremial privada observó las capacidades que traían los deportados en el tema de construcción y vio que era elementos importantes para la modernidad de la construcción en El Salvador y empezamos un proceso que puede terminar en la contratación de esta población experimentada. Pero en ese ritmo tenemos excelentes chefs, cocineros, aires acondicionados, alfombras, techo, carpinteros, electricistas. Entonces, cada gremial empresarial tiene que superar los temores, ya los temores de ese estigma existente que vinculan al deportado con la criminalidad y que no es así. La mayor parte de los deportados que han vivido mucho tiempo en Estados Unidos son calificados, tienen experiencia y no son criminales. ¿Le gustaría a usted una postura más contundente de estos sectores empresariales con respecto no solo a estas políticas o estas decisiones de política que se toman en Estados Unidos, es también en la capacidad de recibir a estas personas que son retornados al país y que tienen las habilidades, las capacidades, la experiencia para insertarse en la dinámica económica del país? ¿Considera usted que han sido muy tibios o muy tímidos para dar un posicionamiento? Mira, Carlos, acordémonos que el sector más beneficiado en el fenómeno migratorio, no solo de El Salvador, sino de la región, es la empresa privada. ¿Ya? El tema de la utilización, lo que tanto hablan que la remesa no se aprovecha porque se va en consumo, pues el consumo que hacen estas poblaciones es de la empresa privada. Así es que yo creo que es hora de sacar la responsabilidad social que tienen guardada y que muchos hablan de eso y empezar a aportar, porque el sector privado en El Salvador son de los sectores que mejor conocen el fenómeno migratorio en El Salvador. Ya llegaron a un punto de crear una nueva segmentación de mercado para dirigir sus campañas publicitarias.
la familia que recibe remesas y la familia que no recibe remesas. Sí. Y hacia ellos apuntaban estrategias mercadológicas. Yo creo que la empresa privada puede aportar mucho y ojalá que pronto reaccionen y se integren a estos esfuerzos. Vamos cerrando la entrevista, pero me llama la atención esto. En esta dinámica hemos hablado de expresiones empresariales, hablamos de expresiones políticas, gubernamentales, de organizaciones sociales, pero ¿usted considera de la función del actor que voy a mencionar en este momento tiene una participación? Me refiero a la Embajada de los Estados Unidos en el país, porque vemos que la postura de la embajadora en temas de política interna, en campos de seguridad, es bastante contundente, pero en estos temas me llama la atención si puede tener un posicionamiento, puede tener algún tipo de respaldo, acercamiento a las expresiones políticas, sociales. ¿Cómo ve usted la figura de la Embajada de los Estados Unidos en este tema migratorio en particular? Yo creo que la embajada ejecuta 100% su nivel de autonomía de pronunciarse, ¿no? Sí. Estados Unidos tiene todo el derecho de aplicar todas las leyes que quiera en cuestión migratoria a la población en su país, y la embajada, pues yo creo que es un vocero excelente. Yo creo que pronto podríamos coordinar con la embajada algunos casos particulares de deportación, ¿no? Porque, por ejemplo, en Insami, nosotros que recibimos a población deportada, tenemos poblaciones que han sido personas que han sido deportadas con 30 años viviendo allá, con su estatus de residencia allá, y solo la agarraron porque cometió 2 infracciones de tránsito. Ya, esta persona a lo mejor podría tener un perdón administrativo, y ahí creo que la embajada puede aportar mucho para asesorar a organizaciones como las nuestras y a personas que le han aportado mucho a Estados Unidos. Cierro la entrevista con esto, César. Hemos hablado del DACA en el transcurso de esta entrevista, pero en el escenario se vislumbra el TPS. ¿Riesgos también o qué elementos deben tener en cuenta nuestros amigos y amigas que nos sintonizan y conocen y le llevan la pista a este tema sobre el TPS, lo que está en la frontera sobre el TPS? Mira, hay malas señales sobre el tema. Conocemos la experiencia de cierre de TPS en África, Haití, las amenazas directas que nos están haciendo, y ahora con lo del DACA creo que las señales no son tan prometedoras, y lo que debemos hacer es empezar a buscar diseñar programas de atención a los impactos que pueden haber. Confiemos de que no, confiemos de que van a haber otras alternativas administrativas para ellos, pero hay que prepararnos. César, un gusto. Gracias por habernos acompañado. Carlos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañó César Ríos, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, y hicimos un análisis de las políticas migratorias en los Estados Unidos. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.